Bueno, pues hay muchas cosas y reflexiones que han permitido aquí en este congreso. Y creo que tengo que leer esta reflexión tomada de Gilbert Otuan y que podría conectarse con la mesa anterior. Es al amparo del recuerdo de la finitud de la condición humana, finitud de recursos, finitud de la existencia, que el retorno a la ética ha aflorado. Y ahí estamos entonces con la bioética, que surgió a través de todas estas tecnologías a propósito de los problemas creados por ellos. No es el tema de la charla, pero vamos a tratar de decir algunas cosas del tema que se me asignó sobre el paternalismo médico, de ese paternalismo al autonomismo del paciente, tensiones y desafíos y conflictos, desde luego. En la introducción digo lo siguiente: en esta presentación me propongo analizar algunos aspectos que me parecen pertinentes en relación con el paternalismo médico y la autonomía del paciente. En dicha relación surgen conflictos en la práctica cotidiana de la medicina, así como también aspectos jurídicos que se suscitan en la conflictividad de la relación médico-paciente, bioética y derecho. En el proceso de secularización de la sociedad occidental apareció la utilidad político-social como una pauta admitida de conducta según el deseo del individuo, siempre que éste no causara conflictos sociales, como dice Ramón Valls. La moral de justicia clásica se transmutó en la modernidad en ideal de autonomía y dignidad de la persona. La autonomía. También hay que citar a Rousseau primero y luego a Kant. Hicieron aportes importantes en la modernidad para la superación del valor utilidad e impulsaron la conciencia de que la libertad y la autonomía moral constituían la dignidad más elevada del ser humano, como una nueva ética. La libertad moral que decide sobre bien y mal ante uno mismo. La libertad moral conduce a la autonomía moral, que para Kant, como voluntad moral, es autolegisladora. De allí la toma la bioética, la autonomía, como uno de sus principios en esta corriente inicial principialista norteamericana. A lo anterior se agrega la concepción de John Locke ante las protecciones que debe llevar a cabo el Estado. Debe proteger no solamente a la persona, sino también a sus bienes. La autonomía y ligada a la libertad es entonces no estar sometido a la voluntad restrictiva de otro, la heteronomía, sino que ser autónomo es tener una ley que uno se da a sí mismo. Así también es su dignidad, un fin en sí mismo, algo que no tiene precio. De otra parte, el paternalismo en el cuidado de la salud amenaza el principio de autonomía, aunque vaya de acuerdo con el principio de beneficencia. Según Campbell, un autor de Singapur, un paternalismo fuerte conlleva el imponer tratamientos a las personas para su propio beneficio, aun cuando esas personas no lo deseen recibir. Puede que de esta manera satisfaga el principio de beneficencia, pero viola el de autonomía, de tal manera que esta beneficencia impuesta se convierte en maleficencia. El paternalismo médico, del latín pater, padre, implica el tipo de actividad propia de un padre o una madre, una acción o poder ejercido verticalmente, que presupone una desigualdad entre quien actúa como padre y quien recibe su acción. Cuando se afirma que un médico
o cualquier persona o un Estado es paternalista, se quiere decir que esa persona o ese Estado pretende saber lo que mejor le conviene a un individuo y obra en consecuencia, sin el permiso de aquel. Dworkin definió el paternalismo como la acción de una persona justificada por razones que conciernen exclusivamente al bienestar, la felicidad, las necesidades, los intereses o los valores de las personas sujetas a coerción. Históricamente, en la medicina ha existido el paternalismo por parte de los médicos y una aceptación pasiva por parte de los pacientes. Esta manera de concebir la relación entró en crisis después de 2.600 años de haber sido utilizada por primera vez en el modelo médico hipocrático. Cabe decir que el paternalismo no se limita a las posibles acciones de los médicos, sino que en las leyes también puede encontrarse un sentido paternalista. Un interrogante. Quiebre de la autonomía. Corinne Peluchon, investigadora filósofa francesa, propone que sin desconocer la distinción kantiana entre las personas, sujetos de derechos y fines en sí mismas y las cosas, ni la autodeterminación que tradicionalmente se habían pensado como criterios suficientes en bioética, es necesario afirmar que no lo son. Esto se debe a que la ética kantiana no admite excepciones, pero por lo que choca con los casos y las situaciones particulares que son la realidad de la medicina. Por otra parte, la ética kantiana tampoco sirve de gran ayuda para entender los deberes u obligaciones que se plantean en relación con los seres que aún no son personas o que dejan de serlo, comienzo y final de la vida. La autora mencionada indaga sobre qué puede significar la autonomía en el paciente, puesto que la experiencia de la enfermedad pueda alterarlo, no solamente en lo físico, en su identidad, sino también en su capacidad para comprender y deliberar sobre las propuestas de tratamientos. Esto puede, por tanto, alterar el consentimiento informado, motivo por el cual se debe reconfigurar la autonomía, según la autora, y afinar la responsabilidad del médico para lograrlo apoyando al enfermo. Este propósito de afinamiento que lleva a beneficiar al paciente sin interferir con su autonomía solo se logra a través de un adecuado proceso formativo del médico que profundice en su responsabilidad ética y en el reconocimiento del otro. Este proceso necesita tiempo adecuado y ejercicio constante que con frecuencia son interferidos por la medicina burocratizada. Ante esto, la ética de las virtudes aparece con fuerza y se limita al alcance de una perspectiva meramente deontológica, como manera de fortalecer el buen ejercicio del acto médico, ¿sí? Las obligaciones de los médicos hacia sus pacientes, pero aparecen luego los derechos de los pacientes y lo que exigen a los médicos y a la medicina. La ética procedimental que representan los principios bioéticos es formal, es decir, está vacía de contenidos. En sociedades pluriculturales y con distintos grados de desarrollo no se comparten siempre los mismos valores y con frecuencia nos encontramos frente a lo que Engelhardt ha denominado los extraños morales, a quienes debemos no solo tolerar y comprender, sino dar el trato respetuoso adecuado. La aplicación exclusiva de lo deontológico en bioética, sin considerar las consecuencias, lo teleológico, trae consigo consecuencias indeseables. Según Riquet, los tres niveles diferentes en los que se realiza el juicio médico deben estar debidamente articulados. El primer nivel es el de la relación médico-paciente, el segundo es lo deontológico y el tercero es lo teleológico. Cabe decir que los cambios en la visión antropocentrista, el surgimiento y los avances de las biotecnologías replantean la comprensión que tradicionalmente se tenía de algunas de las categorías.
Como lo propone Peluchón, esto se hace al descentrar el yo y la fuente del derecho. Ya no parece imposible seguir, entre comillas, fundando el derecho a las libertades en el hombre, entendido como un agente moral que es amo de todas las cosas, en el momento en que la protección natural y de las especies emerge en la primera fila de las necesidades del hombre. La ruptura del yo requiere su transformación en la sociedad tecnocientífica en que vivimos al enfrentar la ruptura de la autonomía, paternalismo y consentimiento informado. El análisis legal puede en ocasiones ayudar a clarificar los principios éticos, como sucede en la suspensión de la alimentación por sonda a pacientes en estado vegetativo persistente, en la interrupción de soportes vitales por solicitud del paciente, en la limitación del esfuerzo terapéutico y en el no tratamiento de recién nacidos seriamente discapacitados, entre otros. Así, la ley médica, mientras no se confunda con la bioética, es claramente un valioso aliado en el propósito de mantener soluciones comprensivas y bien argumentadas a los problemas creados por los avances en ciencia y tecnología, dado que se relacionan con la salud humana. Para Pedro Federico Job, plantea las relaciones entre ética y derecho, que si bien son cosas distintas, se hallan internamente vinculadas. Se debe respetar la autonomía de cada una para permitir su influencia recíproca de la ética como una instancia crítica del derecho y del derecho como experiencia positiva y práctica de la ética. Otros autores como Bergman, en Bioética con rasgos jurídicos, ponen el acento en los rasgos jurídicos de la bioética, dentro de una condición de medicalización de la vida o de la sociedad y de la salud y su justificación. Hobbes considera más adecuado referirse a las relaciones o vínculos entre bioética y derecho en lugar de bioética y bioderecho, y a los nuevos espacios atribuidos a la autonomía personal estrechamente vinculada con la idea de dignidad humana, de la cual en el plano jurídico ha derivado el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales, como afirman Beauchamp y Childress en su texto clásico de Principles of Bioethical Ethics. El neologismo bioderecho carece de la rica tradición conceptual de la bioética, en la que se encuentran, entre otros, la noción de la dignidad humana. Por tanto, su utilización presentaría peligro de una pérdida del fructífero diálogo interdisciplinario propio de la bioética al desarrollo del bioderecho, podría redundar en detrimento de la ética de la bioética. Un planteamiento de los vínculos entre bioética y derecho sin recurrir a un tercer género como eslabón intermediario podría potenciar el peso jurídico formal en detrimento de una cultura ética contextualizable, sostiene Hobbes. La ética convergente, no puedo dejar de mencionarla, es un aporte de Latinoamérica, de Ricardo Mariande, que desafortunadamente murió hace unos 2 o 3 años, de la Universidad de Lanús. Esta ética convergente, teoría y praxis de los principios bioéticos, es propuesta por Ricardo Mariande y Oscar Tué, médico él, como procedimiento para enfrentar los problemas y dilemas bioéticos y como fundamentación y aplicación de los principios. El hilo conductor tiene que consistir en un examen de la conflictividad. Las relaciones humanas siempre se dan en el conflicto. Los conflictos son una forma de interacción con infinidad de variables que determinan la complejidad característica tanto en lo biológico como en el plano social. Pero en la conflictividad y el orden tiene que ver la razón. Esta es bidimensional y así intrínsecamente conflictiva, por tanto. La fundamentación y la crítica constituyen la bidimensionalidad de la razón.
y la conflictividad es inevitable y la ética convergente constituye entonces un intento de minimizarla. El conflicto entre las dimensiones de la razón es un conflicto de principios. Un principio ético es la fuente de validez de los fenómenos morales y Maliande los denomina cardinales. Sostiene que los principios bioéticos pueden estudiarse y comprenderse como especificaciones de aquellos principios cardinales: universalidad, individualidad, conservación y realización, que a su vez corresponden a justicia, autonomía, no maleficencia y realización, pero él da una fundamentación muy profunda a estos principios que él llama cardinales. La propuesta de la ética convergente de Maliande toma la ética material de los valores de Nicolás Hartmann y la ética discursiva de Karl Otto Appel. El principio de autonomía es entendido como el principio por el respeto de la autonomía, pero las acciones de las personas raramente pueden ser absolutamente autónomas. Esto implica que en bioética la acción autónoma debe entenderse en términos de intencionalidad, comprensión y ausencia de construcción. La ética material de los valores asocia al problema de la conflictividad a la complejidad del ethos, y la ética de Appel ofrece una fundamentación pragmático-trascendental que surge de la reflexión y de la deducción lógica. La ética convergente propone la solución de los conflictos de intereses por medio de la argumentación y el consenso de los involucrados, considerando no solo los intereses de los participantes, sino también de todos aquellos que puedan ser afectados por las decisiones que se tomen. Hay que recordar pues, que en ética el número no es indicativo de valor superior. Por eso en los comités de bioética no se pueden someter a votaciones como otro tipo de comités. El principio de convergencia es el esfuerzo de la razón para minimizar los conflictos e intentar el equilibrio o la mayor armonía posible entre los principios que en el acto de su aplicación. Una posible conclusión, para terminar, es que lo del derecho y la bioética deben cooperar y complementarse para lograr que las decisiones que se tomen sean las más pertinentes y adecuadas a cada situación de los conflictos bioéticos propios de la sociedad tecnocientífica contemporánea. Gracias por su atención, muy amables.